Ayude a tratar de entender esto ahora al director de CREVA de nuestra ciudad, Gonzalo Semilla, magíster en economía, así que algo del tema tiene que saber. Un gusto, Gonzalo. Alejandro te saluda de Radio de la Bahía. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto a ustedes que me hayan llamado. ¿Qué temita, no? ¿Qué nos está pasando? Bueno, es un tema, digamos, hasta a veces triste, porque son días muy duros, tanto hoy como ayer, porque, como bien vos lo decías, ayer habló Macri en primer lugar, después Duhovne y hoy habló Peña, y ninguno de los tres supo transmitir alguna calma o cierta previsibilidad en el mercado. Vos bien decías, estos son mensajes al mercado, y el mercado no solo es Argentina, sino también en el exterior. Y son mensajes de muy pocos segundos, con muy poco impacto, no son profundos, y lo que el mercado espera es tecnicismo, que alguien venga y le diga qué es lo que se necesita, qué montos se necesitan, cuándo se van a obtener, cuándo van a estar disponibles y para qué, para cubrir, para financiar qué cosa, 2018, 2019, déficit. No hay nada de eso detrás de los anuncios, entonces termina siendo perjudicial la aparición, y sobre todo haber gastado, digamos, a mi entender, haber expuesto de manera ilógica al presidente el día de ayer, porque, como vos lo decías, termina teniendo una desconfianza prácticamente absoluta y el mercado bajando el pulgar a cualquier tipo de comunicación. Una desconfianza y una bajada de pulgar doble, porque por un lado lo hace el mercado, el sistema financiero en general, sí, externo y el local, pero también esto ha pegado mucho en el electorado, es decir, muchos que estaban todavía, me ponían alguna ficha, cambiemos, de lo que está pasando en estas horas, en el electorado vuelve a tener una desconfianza importante este gobierno. Sí, totalmente, digamos, es como lo decís, en los dos frentes está siendo castigada la Argentina, y a nivel imagen política en los últimos meses ha bajado muchísimo el índice de su propia imagen, con lo cual hace peligrar en cierto sentido, si bien falta un año, pero falta un año que puede pasar muchas cosas, porque en días pasan muchas cosas. Obviamente está muy preocupado el oficialismo porque les baja sistemáticamente su imagen. Si hoy se votara, posiblemente tenga un resultado adverso, no esperado. Así que, obviamente, digo triste, porque la gran volatilidad, vos decías un 16, hoy prácticamente entre un 16 y un 22, 23, sinceramente no se esperaba. Si vos me preguntás a mí hoy a la mañana, me hice una entrevista y me decían, ¿qué puede pasar? Y yo decía, hablemos a la tarde, porque pueden pasar tantas cosas. Claro. Lo que uno desea es que se calme el mercado, y no sucedió, fue totalmente contrario, y eso llena de incertidumbre, y si bien los que andan a pie, como yo lo suelo llamar, el dólar, las LEVAX, las LETES, riesgo país, está muy lejano de poder comprenderlo, los que sí saben que este aumento tan dramático del dólar, del precio del dólar, les va a caer en su poder adquisitivo, salarios real que se desploman, y que no llegan a fin de mes. Recién daba un dato de lo que tiene que ver con el precio del combustible en Argentina, que tiene un combo de 3 componentes, bueno, recién lo expliqué. De la Federación Argentina de Combustibles, de la Cámara Argentina de Expendedores de Combustibles, están hablando de el precio de la nafta, pero no para fin de año, ahora en septiembre, 50 mangos el litro. En la zona de Capital y el Gran Buenos Aires, que suele ser un poco más barata que en el interior del país. Y hablan del último aumento que hicieron, que fue el 19 de agosto, el dólar estaba a 30,57. Hoy cerró a 10 mangos más prácticamente. Esto se traslada sí o sí al valor del combustible, y esto se traslada a precios inevitablemente. Sí, se va a trasladar porque además el combustible y el gas están atados a la moneda dura, digamos, al dólar, con lo cual variaciones en el precio del dólar repercuten en esos dos componentes, y eso evidentemente son dos insumos básicos para la vida del ser humano, para la producción y para la supervivencia, para vivir, porque atrás del combustible es logística, es traslado de mercaderías, atrás del gas es elaboración de productos, digamos, elaborados, etcétera. Así que de los dos lados nos va a llegar, es decir, por eso estos cambios tan bruscos del dólar van a repercutir, y viene repercutiendo en el peso y en la inflación desde mayo. Así, se está especulando de un 4% de inflación en agosto, y eso que estos dos
estos dos cimbronazos de ayer y hoy quizás terminen, seguramente van a ir pegando en los meses subsiguientes. Esto no termina acá, Claro. lamentablemente. Los supermercadistas venían diciendo, antes de todas estas últimas 72 horas, venían diciendo que no trasladaron el total de la inflación a la góndola, al precio final del producto, porque no pueden vender. Bueno, sí, claramente decíamos, la demanda de los consumidores somos los que en algún momento debemos poner el límite. Y el límite es no comprar, pero no porque somos malos, porque no podemos. Y no comprar productos, sustituir productos de mejor calidad, segunda calidad, deteriora el nivel de vida también. O dejar de consumir algunos productos básicos, la verdad que no es muy lindo hacerlo. Y es más, yo estaba escuchando ahora que algunas grandes empresas están suspendiendo el aprovisionamiento de productos porque no hay listas de precios. No hay precios. Tienen que cambiar permanentemente. Suspendieron hoy la distribución. Hoy suspendieron la distribución. Empresas importantes, firmas importantes. Sí, posiblemente vayas al supermercado y no encuentres productos, encuentres las góndolas vacías porque no se animan a establecer un precio cuando en 2 horas cambia. ¿Qué puede pasar con esta situación, teniendo en cuenta que también hay mucha movilidad social? Hoy, por otros motivos que tampoco podemos desvincularlos de esto que está pasando, va a haber marchas de estudiantes, de universitarios, de docentes universitarios, está habiendo movilizaciones de gente por todos lados. En este contexto social en el que la gente ya, digamos, se cansó y empieza a manifestarse o a visibilizar cada vez más su bronca. ¿En qué puede pasar con toda la economía y ese choque en la calle? Es un descontento social importante y de todos los sectores, porque cuando uno habla con los comerciantes también hay un descontento muy grande. En Bahía Blanca es muy fuerte y si encima le adicionamos las cuestiones de la peatonal en lo que es Calle Alsina, es terrible. Te cuento, se potencia. Y después hay debilidades en un montón de sectores, digamos salvo las exportaciones que debieran mejorar sustancialmente por lo que ocurre con el dólar y sería el único sector que se podría beneficiar, pero no es algo que uno reaccione inmediatamente a una suba del dólar. Hoy yo empiezo a exportar rápidamente, lleva su tiempo de adecuación. El resto de los sectores están muy castigados y el descontento social se manifiesta. Recién acá en la oficina yo escuchaba hace una manifestación y estaban, digamos, manifestándose y a los gritos, y eso es un caos social. Claro. Con lo cual, en vez de mejorar, empeora y el gobierno tiene frentes por todos lados. Ahora, hay fuga de capitales, el país está endeudado en cifras siderales y creciendo el endeudamiento. Cayó la economía, caen las pymes, todo lo que vinculado a se frena la obra pública. Hoy Marcos Peñas dijo que hay una transformación, que no hay un fracaso económico. Desde la ignorancia absoluta en temas de economía, aunque uno sospecha algunas cosas, ¿qué es un fracaso económico si esto no lo es? Es que eso es lo que ocurre. A veces uno dice, bueno, es mejor que no hablen, porque cada vez que hablaron los tres, pasó lo que pasó en 24 horas. Es mucho dinamismo, mucho nerviosismo en tan poco tiempo, muy frenético. Conviene, te diría que casi que no hablen, o cuando lo hagan de otra forma, otro tipo de comunicación. Resguardar al presidente, a hablar los técnicos, si le hablan al mercado, hablar al mercado con exactamente las políticas que se van a tomar, con montos, plazos, fuentes de financiamiento, un ajuste del gasto fiscal que lo vienen mencionando, pero no dicen cómo, ni cuándo, ni cuánto. Entonces, eso termina trayendo más incertidumbre en el mercado. En vez de plantarse, y aunque sea, uno puede reconocer que uno se equivocó, pero llega un momento que reconociste, bueno, cuál es el plan de acción, claro, que sea duro, porque incluso hasta el mercado está esperando que el plan de acción que se ejecute sea un plan de acción muy duro, porque incluso estamos dependiendo de aprobaciones y de revisiones del Fondo Monetario. No nos olvidemos que nos están observando. No, pero esto que decís es fundamental porque aparte se vuelve a recurrir al fondo y hoy la agencia Bloomberg informó que el fondo, esto lo dijo Bloomberg, en realidad es un portal de finanzas internacional, Bloomberg. Correcto. No una agencia, un portal. Dijo que el Fondo Monetario Internacional para ellos fue sorpresivo lo que dijo Macri ayer, porque se enteró por televisión, cuando lo vio a Macri, que una agencia internacional de la característica de Bloomberg diga esto, más allá de lo que están diciendo hoy por hoy el Financial Times y algunos diarios a nivel internacional de economía que nos ponen en un lugar pésimo en el mundo, a la Argentina, ¿no? Bueno, pero digo, totalmente.
es increíble, ¿no? Es Totalmente, terrible. porque incluso menciona que hubo un acuerdo con el fondo donde van a adelantar o desembolsar los fondos que estarían disponibles el año que viene como para garantizar la cobertura de la situación financiera del año que viene. Cosa que no dice ni cuántos lo que necesitan, ni cómo se lo van a adelantar. Y después, y no fue afirmado, digamos, o ratificado por el fondo. Horas después el fondo emitió un comunicado diciendo que iba a analizar esta cuestión. Es decir, entonces ahí empeora las cosas totalmente. Es decir, aparte le miente a todos, le miente al mercado, al sistema financiero y a los argentinos. No entendemos, y lo hace públicamente. Es como que ya no hay chances, y ir a pedir un adelanto al que te acaba de prestar hace 2 meses no tiene una buena imagen. Vos cerrás te presta a alguien y a los 2 meses le estás pidiendo adelanto sobre el crédito, ni siquiera habiendo pasado la primera revisión, en el cual la inflación que se había pactado no mayor a 32 ya no la estaríamos cumpliendo. Entonces, y el fondo es el fondo, digamos, el fondo viene a fondo y puede ser que haya algún perdón, pero cuando hay un perdón por un lado hay otra exigencia por otro. Sí, fuertísimo va a ser eso, fuertísimo. Va a estar difícil, incluso hace unos días nos quejábamos de que nuestra moneda se devaluaba por la lira turca. Y yo creo que hoy todos los mercados emergentes que devaluaron nos están culpando a nosotros. Sí. Porque realmente lo nuestro es muy fuerte. Se viene el efecto Fernet a nivel mundial. Fue tequila en su momento con México, va a ser el efecto Fernet. En su momento, Fernet ahora, sí, pero evidentemente estamos salpicando otras economías. No es que el mundo anda mal ni con crisis, pero evidentemente tenemos una vulnerabilidad muy grande nosotros. Y encima hoy hubo devaluación en otros países emergentes, aparte de Turquía, como Brasil y algunos otros también, que están en por situación supuesto, débil. se vienen devaluando, se viene fortaleciendo el dólar, entonces se va devaluando en los mercados emergentes para mantener su competitividad, porque también en cada uno de esos países emergentes hay algún ruido interno, elecciones en Brasil o Turquía, guerra comercial con Estados Unidos, siempre hay algún ruido, pero las devaluaciones, salvo Turquía, que venían muy fuertemente, el resto de las devaluaciones son relativamente manejables. Argentina multiplica. Es imposible, no me animo a preguntarte cómo se sale de esto porque no quiero comprometerte en nada, pero ¿qué puede pasar mañana? Bueno, es tan difícil porque a medida que uno va escuchando, va leyendo, va teniendo entrevistas, van haciendo ese tipo de consultas y predecir, uno predice en función del pasado, y el pasado es tan vertiginoso que es difícil hasta predecir, porque uno puede estar errándole mucho, y cuando uno predice forma expectativas a los que nos escuchan. Entonces uno trata de ser cauto en ese sentido, porque generar pánico más del que hay, por lo menos de nuestra parte, en el centro, no lo queremos hacer. Me parece genial, está muy bien. Es ir viendo minuto a minuto. El deseo es más fuerte, a veces el deseo no se condice con la realidad. No sé qué puede estar pasando. Los mercados cerraron, el Banco Central vendió, yo no sé si fue 300 millones de dólares. Las informaciones del Cronista y ámbito financiero hablan de 500. De 500, pero no sé si efectivamente fue menos. Pero bueno, lo hizo medio minuto antes de que cierre el mercado como para que calme, y calmó, pero bueno, las reservas, fíjate que estamos derrochando reservas, tanto nos cuesta conseguir y que ni siquiera son genuinas, porque estamos generando riqueza nosotros. Una última pregunta, con todos estos temas, ayer me pasé mirando programas de televisión que hablaban del tema de la economía de distintos medios y leyendo distintos medios también analizando esto, y escuché mucho decir que ayer y hoy debe haber pasado lo mismo. El Banco Central sale a vender 300 millones de dólares cuando el dólar estaba en 31, que alguien los compró esos 300 millones de dólares, y el dólar ya terminó a 34,50 casi, y hoy habla de 34,50, se inyecta determinada cantidad de millones de dólares en el mercado y cierra casi a 40. ¿Quiénes son los nombres, los apellidos, las empresas? ¿Se saben quiénes son los que hacen esa diferencia de aquí te gastan millones en 30 minutos, en 2 minutos? Sí, yo no tengo el dato, pero yo también lo escuché, y eso termina, digamos, la imagen de esta situación sobre la hora termina confundiendo mucho, y en algunos casos dando hasta un poco de angustiante, porque se sabe que hay
grandes poderes económicos que son los que terminan, grandes poderes económicos, pocos grandes poderes económicos que terminan haciendo algún negocio suculento cuando el resto de la población no la vemos ni venir. Siempre estamos tarde, manejan otro tipo de información, como siempre, esto no es ahora, estas son a veces historias repetidas, pero que terminan beneficiando grandes poderes económicos locales e internacionales y despilfarrando, digamos, las reservas nuestras, aunque sean prestadas, e impactando la economía en general, cosa que no queremos que ocurra. Claro que no. Bueno, Gonzalo, muchas gracias en serio por el tiempo que nos brindaste, por la tranquilidad para tratar de explicar esto. Bueno. Obviamente nos ayudas un poco y seguiremos llamándote la semana que viene seguramente. Seguramente, muchas gracias por la comunicación y a disposición de todos ustedes. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Gonzalo